Entonces, ¿qué más, Mario? ¿Bien o qué? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Sí me escuchan bien? Oh, yo pensé que no había problemas porque no estaba escuchando nada. César, ¿cómo vas? Todo bien, sin quejas aparentes. Recording in progress. Ok. Hola a todos, nos encanta saludarlos en este espacio de BD Guiders, donde la comunidad de BD Guidance construye una visión compartida sobre el futuro que ya es presente con tecnología y cómo estamos evolucionándolo desde las distintas organizaciones y los sectores transversales de la economía. Soy Adriana Molano, analista de tendencias digitales y periodista en Colombia de temas de tecnología. Me encanta acompañarlos en este espacio en el cual vamos a estar hablando sobre un tema que es apasionante, pero también todo un universo por descubrir: Machine Learning. Y cuando uno escucha Machine Learning, empieza a imaginarse de pronto escenarios, no sé, a lo Terminator, pero por el otro lado empezamos a darnos cuenta cuando tenemos la oportunidad de conversar con quienes exploran este tema y trabajan cotidianamente en él, que tal vez esto no es tan lejano, que no necesariamente tiene que ver con los robots que nos ha pintado la ciencia ficción, sino que realmente estamos hablando de una realidad en las organizaciones que hoy ya es tangible y que además supone un desafío, uno, para todos quienes están en las áreas de desarrollo, obviamente, de ponerse en línea a tono con esas necesidades del mercado, pero por el otro lado, para todos los tomadores de decisiones en las compañías, para entender cómo pueden utilizar estas herramientas de una mejor manera. Así que quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial a esta conversación, que en esta primera sesión de BD Guiders se titula El papel de la intuición en los modelos predictivos. Aprendizajes desde el marketing con Machine Learning. Así que para ayudarnos a resolver esta mezcla, uno, de entender qué es el Machine Learning, pero dos, cuál es ese papel de la intuición y que parecen que están tan alejadas un tema del otro, pero ya vamos a ver que no. Le quiero dar la bienvenida en este momento a nuestro invitado de esta sesión, Mario Vinasco. Mario es ingeniero económico de la Universidad de Stanford, especialista en Data Driven Analítica, con más de 15 años de experiencia en compañías líderes en Silicon Valley, como Credit, Sesame, Uber, Facebook, Google, Symantec y otras tantas en la lista.
El trabajo de Mario se ha concentrado en el desarrollo y la aplicación de análisis de vanguardia sobre problemas de negocio complejos utilizando plataformas como Big Data y modelos predictivos. Su trayectoria profesional incluye liderazgo en áreas de desarrollo de negocio, marketing y análisis de consumidores para compañías referencia en el Silicon Valley. Así que, Mario, bienvenido a esta conversación. Adriana, muchísimas gracias a BD Guidance y a todos los que están atendiendo. Verdaderamente, pues es un placer, es un honor también compartir con ustedes conocimientos, casos de estudio y anécdotas. Y esperamos hacer esto un conversatorio que sea muy interesante para que la gente tome algunos tips prácticos para su día a día en los trabajos digitales, de marketing y en general gerenciales. Con certeza así va a ser, Mario, porque además cuando uno se acerca a no solo a tu perfil, sino lo que hay detrás y es los resultados de negocio que has acompañado a construir, uno empieza a darse cuenta que realmente estos temas de la analítica, Big Data y por supuesto Machine Learning son unos temas en los cuales a veces sentimos que las compañías del norte nos llevan cierta ventaja, pero lo cierto es que el conocimiento cada vez es más abierto y por supuesto las aplicaciones que podemos hacer de él también están al alcance de la mano de todas las organizaciones en Colombia y en América Latina que hoy nos acompañan. Así que, Mario, yo que soy analista de tendencias digitales, pero no soy especialista en estos temas, yo creo que una de esas primeras grandes preguntas que tenemos todos siempre es aterrizado. ¿Qué significa eso del Machine Learning? Porque eso suena a una caja negra. Eso suena a el tema que solamente los más eruditos y los más técnicos van a poder dominar, que no está al alcance de muchos otros, mucho menos de los líderes de negocio que no necesariamente hablan ingeniero y que además es un tema que está súper de moda, como que empezamos a escuchar cada vez, ver más en los medios, a oír más sobre Machine Learning, pero realmente no lo hemos aterrizado. Así que me encantaría escuchar de tu parte y estoy segura que toda nuestra audiencia también le va a encantar oír desde tu experiencia qué es eso del Machine Learning y cómo lo desmitificamos. Absolutamente, Adriana. Es muy importante lo que tú dijiste, desmitificar esa caja negra para poder aplicarla. En donde se necesitan entender las matemáticas que son un poco pesadas detrás, pero sí algunos conceptos básicos muy importantes para poder hacerlo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Cualquier curso en estos momentos de inteligencia artificial, que es el concepto más general de Machine Learning, empieza con la clasificación de imágenes. Es increíble que hace 6 años, 7 años atrás, la clasificación de imágenes era virtualmente o imposible o demasiado costosa para las máquinas. Pero en los siguientes 5 años han ocurrido unos cambios, unos descubrimientos en tanto en los algoritmos como en la computación que han hecho que esto sea uno de los casos más triviales hoy en día y que todo el mundo esté al tanto de esto. Para nadie es un misterio que un computador pueda clasificar correctamente imágenes de perros y gatos. Pero ¿cómo sucedió eso en tan corto tiempo? En un periodo de tan solo 5, 6, 7 años tal vez, ¿cómo trivializamos ese conocimiento desde algo que era estado del arte, extremadamente complejo, extremadamente difícil computacionalmente, algo que hoy es trivial y que se enseña en los cursos introductorios? Uno de los primeros descubrimientos que se hizo fue entender cómo un computador puede aprender o puede interactuar con este tipo de cosas. Los computadores, como sabemos, no ven colores, no ven texturas, no ven formas. Los computadores entienden números y en particular unos y ceros. Los investigadores entonces empezaron a pensar en cómo podrían convertir estas imágenes en una caracterización numérica. Uno de los primeros trucos que se hicieron fue simplemente dividir las imágenes de los perros y los gatos que vemos en la pantalla en 200 píxeles verticales, un ejemplo, y 200 píxeles horizontales. En ese caso tenemos 200 multiplicado por 200 son 40.000. Entonces ya ahí vamos
damos un paso adelante en caracterizar esto numéricamente. Y cada uno de esos 40.000 píxeles que representa la imagen, ¿qué tal si lo representamos por la cantidad de azul, la cantidad de verde y la cantidad de rojo? Es decir, los colores primarios. Entonces, ahora tenemos 40.000 puntos representados por 3 números. 40.000 multiplicado por 3 es 120.000. Entonces, hemos traducido una imagen que el ojo humano entiende como un perro, como un gato o como otra cosa, en 120.000 números, en una matriz o en un cubo multidimensional de 120.000 números. Ese fue uno de los primeros trucos que los investigadores lograron hacer para resolver este gran problema. El segundo invento muy importante, pero este es un invento bastante antiguo, este es un invento que ocurrió por allá en los años 50, es el perceptrón, que es lo que ustedes ven en el centro de la imagen, en el centro de la diapositiva. El perceptrón no es nada más que una simple multiplicación de 2 números y la sumatoria de esos números para producir un valor. En el caso de las imágenes, los números X, que son las entradas al perceptrón, serían cada uno de esos 120.000 números que caracterizan cada uno de los píxeles. Y los números W o los pesos, o por su nombre en inglés, weights, serían los números que el computador tiene que adivinar, calibrar o, en otras palabras, aprender para que cuando se multipliquen por esos números X produzca un 1 o un 0 que equivalen a un perro o a un gato. De ahí viene la palabra, de ahí viene la frase aprendizaje de máquinas, porque el computador lo que está haciendo es aprender cuáles son los valores de esos pesos W para producir el valor deseado. Obviamente un perceptrón tan sencillo como ese no logra hacer clasificaciones tan sofisticadas como imágenes de estos animales. Pero cuando se ponen muchos de esos perceptrones verticalmente y cuando se ponen muchas capas de esos perceptrones horizontalmente, en algún momento en esa red neural es cuando la magia de la inteligencia artificial aparece. Pero de nuevo, no estamos haciendo más que un conjunto de multiplicaciones y sumas a gran escala con una cantidad de miles y miles y en muchos casos de millones de parámetros W, de tal forma que la red neural sea capaz de clasificar y producir al final un valor numérico que caracteriza la imagen que está etiquetada como tal. Obviamente, si lo queremos hacer a fuerza bruta y tratar de que el computador simplemente adivine esos pesos, pues se tardaría toda la vida en hacerlo. Sería un proceso extremadamente ineficiente. Los investigadores crearon algoritmos muy eficientes que calibran unas curvas de costo donde se mide la distancia entre lo que el computador adivina y la salida deseada, se calcula un cuadrado y se navega esa curva que es parabólica de acuerdo a sus derivadas. Entonces estamos aplicando un poquito de cálculo encima de esas operaciones matemáticas que son muy simples. Eso es realmente lo que es la inteligencia artificial. Ese conjunto de operaciones matemáticas muy simples a gran escala, que esa es la gran diferencia, a gran escala, y cuando se hace sobre un gran número de ejemplos, esos algoritmos se vuelven muy, muy exactos. Es decir, no vamos a clasificar solamente 4 imágenes, vamos a clasificar miles de imágenes de perros y gatos preetiquetadas de tal forma que el computador, a través de muchas y muchas y muchas iteraciones, logre aprender cuáles son esas caracterizaciones y cuál es esa función. A mí, Mario, esto fue la clase que nunca tuve en el colegio sobre para qué me iban a servir a futuro las derivadas y algunas otras. Exactamente. Adriana, tú tocas un punto muy importante y es que normalmente cuando a uno le enseñan este tipo de cosas empezamos con álgebra lineal y empezamos con conceptos de ingivectores y otro tipo de cosas avanzadas en cálculo que a la mayoría de la gente la pierden el rumbo, pero eso es una pequeña introducción que creo que es muy útil para ilustrar que la caja negra pues no es tan negra. Obviamente han habido una serie de avances en los algoritmos y arquitecturas, pero en estos momentos ese conocimiento está comoditizado, es decir, si tú abres un servidor en la red, en la nube de Amazon, la nube de Google, la nube de Microsoft, ya vienen con los algoritmos empaquetados y listos para ser usados. Ya no tengo yo ni siquiera que escoger la arquitectura de las redes neuronales, ya están decididas, ya están definidas y lo que yo quiero hacer como
como usuario es entender cómo funcionan un poquito para poder aprovecharlas. Bueno, yo quiero ir un paso más adelante, porque creo que, pues obviamente, suena mucho más aterrizado cuando vemos estas operaciones matemáticas y vemos todo lo que hay detrás en esta versión hiper simplificada, por supuesto, pero que uno no se alcanza a dimensionar en su cabeza que son esos 120,000 puntos que formarán un perro o un gato. Pero como en las organizaciones no estamos tan preocupados por identificar perros o gatos o no normalmente, quisiera preguntarte un poco por cuál es la aplicación pues en el mundo real de las organizaciones, cómo se da esto y cuáles también son sus limitaciones. Porque parte de lo que se ha evidenciado es que vuelve y juega, cortesía de la ciencia ficción, nos imaginamos estas inteligencias artificiales y por supuesto el machine learning que va a estar detrás de esas operaciones como si fueran unos sabedores totales que están en modo plug and play, o sea, conecte y ponga a funcionar, pero evidentemente eso no es tan sencillo, lo cual es bueno y lo cual todavía nos deja campo de acción a todos los humanos. Mario, ¿cómo se aplica, cómo aterriza realmente esto en las organizaciones y qué limitaciones debemos considerar? Sí, muy buen punto, Adriana. Obviamente, como tú lo dijiste, pues estas organizaciones y en particular los empresas en las que yo he trabajado, pues no estamos en el campo de computer vision, la visión de computador. Estamos en prevención de que los clientes se vayan de las plataformas. Estamos interesados en saber quién va a comprar un producto adicional al que ya compraron. Entonces, si por favor pasamos a la siguiente diapositiva, les quisiera mostrar entonces un caso un poco más, un alcance más práctico. Imaginémonos entonces que lo que tenemos no son las cientos de miles de imágenes de perros y gatos, sino lo que tenemos son un listado de mis clientes, de mi plataforma. Yo tengo una suscripción. Yo tengo, en el caso de Uber, mis choferes o mis pasajeros, o en el caso de Credit Sesame, mi empresa, clientes que aplican por productos financieros. Entonces, en vez de los 120,000 píxeles o valores de los píxeles que tengo, lo que voy a tener son historias, voy a tener es comportamientos, variables que indican ese tipo de cosas. Cuántas veces el cliente ha estado en el website, cuántas veces ha activado la aplicación. En el caso de Uber, por ejemplo, de los choferes, cuántos viajes ha tenido en los últimos 30 días, cuántos de esos viajes han sido por ciertos kilómetros, cuántos problemas ha tenido con los pasajeros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imaginemos que vamos a tener una hoja de cálculo como un Excel con muchísimas filas. En cada fila va a representar uno de nuestros usuarios, uno de nuestros clientes y muchísimas columnas que van a representar esa información de comportamiento, esa información demográfica, esa información psicográfica de intereses, muchas de las cuales las empresas las graban, las colectan. Es decir, vuelvo y repito, cuántas veces estuvo en el website, a cuántos productos apliqué, cuándo fue la última vez que abrí o cerré una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, ojo aquí, la etiquetación de esos clientes es lo que viene siendo muy importante para la predicción. Yo estoy, por ejemplo, interesado en el caso de churn, que es quema de clientes, es decir, los clientes que abandonan mi servicio, abandonan mi producto, abandonan mi plataforma y cómo pudiera prevenirlo. Entonces, yo hago una mirada histórica de mi base de datos de mis clientes, colecto todas esas variables de comportamiento psicográficas y demográficas y los etiqueto porque si yo miro al pasado, es muy importante y hago recalcación en esto, estoy mirando al pasado y miro quién abandonó y quién no abandonó en un periodo dado de tiempo, puedo etiquetar a esos clientes de acuerdo a abandono o no abandono, churn or no churn. Y si entreno el mismo modelo, ya de nuevo, de la misma forma que hice los perros y los gatos, la clasificación de perros y gatos, ahora con clientes que abandonan o no abandonan, esa red neural va a aprender los pesos de cada una de esas variables y va a producir una probabilidad de que esos clientes abandonen o no abandonen basado en la información histórica que yo le estoy alimentando al modelo. Y el truco que yo voy a hacer entonces es asumir que esos comportamientos van a seguir siendo predictivos en el futuro. Es decir, que los clientes que yo tengo hoy
que están en mi plataforma con las mismas variables de comportamiento con los que entrené el modelo, van a comportarse de esa misma forma. De tal que cuando yo aplico ese modelo que entrené en datos históricos, se lo aplico a los clientes que hoy en día tengo, de los cuales todavía no sé qué va a pasar con ellos, y los clasifico desde la más alta probabilidad, como lo ven en la gráfica de la izquierda, hasta la más baja probabilidad, de acuerdo al modelo. Acuérdense, tengan siempre muy presente que esto es de acuerdo al modelo, la probabilidad de que el cliente abandone. Los pongo de más alto a más bajo y hago un corte en un umbral. Por decir algo, corto en el percentil número 80. Es decir, cuando los ordeno de mayor a menor, corto en el umbral del 80. Simplemente voy a hacer una predicción. Cualquier cliente que esté por encima de ese umbral, yo voy a asumir que es un cliente que va a abandonar mi plataforma. Y los clientes que están por debajo de ese umbral son clientes que no van a abandonar mi plataforma. Como se pueden ver, si yo espero el tiempo suficiente, si mi modelo fue entrenado para 60 días y yo espero 60 días, al final de los 60 días vamos a ver que de verdad muchos de los clientes que el modelo predijo que iban a abandonar, abandonan la plataforma. Esos son los verdaderos positivos. Pero también van a haber personas en las que el modelo predijo una alta probabilidad de abandono que no lo hicieron. O personas que yo creía que no iban a abandonar y que lo hicieron. Es decir, estamos en la combinación de verdaderos positivos, falsos negativos, y toda esta historia que ya sabemos en las estadísticas. En marketing es muy común tener una exactitud total de alrededor del 70 o el 75%. Es decir, de cuando calculo todas las predicciones contra todo lo que ocurre, realmente el modelo tiene una exactitud del 75%. Para mantener una comparación, en los modelos de clasificación de imágenes se está llegando al 99 y al 99.9% de exactitud, mientras que los modelos de marketing están mucho más abajo. Entonces ustedes dirán, ¿para qué me sirve a mí un modelo del 75% o del 70% de exactitud? Déjenme darles un ejemplo entonces, un ejemplo práctico. Imagínense que yo tengo un negocio de suscripción y tengo una pérdida de clientes del 10% cada mes. Es decir, tengo una quema de clientes, un churn de mis clientes del 10% para simplificar las matemáticas. Si yo soy el jefe de marketing y quiero prevenir esa quema de clientes y quiero hacer una campaña, un incentivo, un mensaje, de pronto hacer un targeting en Facebook, redes sociales, tipo de esas cosas, si yo no tengo ninguna información, por cada 100 personas que yo alcance con mi mensaje o con mi incentivo o con las redes sociales, simplemente por pura casualidad, por pura aleatoriedad, 10 de esos van a ser las personas que van a abandonar y en las que yo estoy interesado en prevenir. De 100 que me enfoco, de 100 que hago, capturo 10. Pero tengo que pagar por las 100. Ese es el secreto. O tengo que mandar los 100 emails, o tengo que mandar los 100 incentivos, ¿no? Esa es la cosa. Ahora imagínense que aparece un analista y me corre un modelo, 75% de 80% de exactitud, pero ahora me voy a enfocar solamente en el 20% de los clientes que están arriba de ese umbral. Me voy a enfocar en el 20% nada más, porque de acuerdo al modelo, esos son los que van a abandonar. Y en ese 20% capturo 5 o 6 de los verdaderos clientes que se van a ir. Es decir, en vez de pagar por 100 para capturar 10, estoy pagando por 20 para capturar 5 o capturar 6. Es decir, estoy ganando una eficiencia en mi inversión de marketing de 5 o hasta 6 veces lo que estaba haciendo antes. Entonces, un modelo de marketing, de predicción de este tipo, lo que me permite realmente es mejorar extraordinariamente la eficiencia de mis vehículos de marketing. Pues, y por eso se le invierte a este tipo de modelos. No, pero completamente de acuerdo, Mario, porque evidentemente cuando uno se lo presenta de esta manera al gerente, pues eso le suena a rentabilidad.
o por lo menos en ahorro directo en esos costos que se está generando. Y esto fue un ejemplo de cómo aplicar ese algoritmo y cómo ponerlo a jugar a favor del negocio. Por supuesto, tu campo de expertise ha sido el marketing y ya escuchamos de estas grandes compañías que has acompañado. Pero yo quisiera que nos cuentes un poco más sobre algunos otros casos, algunos otros usos que tú hayas identificado que sean significativos, rentables, atractivos para las organizaciones y que puedan, por supuesto, estar interesadas y que tal vez hasta este punto, como no habían entendido esa caja negra y habían sentido que eso era peor que chino avanzado, pues finalmente hoy empiecen a darse cuenta que hay unas posibilidades interesantísimas. Miren que no estamos hablando de ciencia de datos en genérico y por allá en la nube, como entenderán la referencia a todos los ingenieros y similares que nos acompañen, sino que realmente estamos conectándolo desde otras áreas del negocio, que ahí es donde suma realmente valor tecnologías como la ciencia de datos, analítica y por supuesto machine learning. Pero entonces, Mario, sigamos pensando en casos. ¿Esto cómo lo has visto aterrizar o has tenido la oportunidad de participar en esos aterrizajes? Bueno, Adriana, yo les preparé un par de experiencias, un par de case studies, como se dice en inglés, de proyectos específicos en los que hemos trabajado. En la siguiente diapositiva les quisiera mostrar un poco cómo funciona eso realmente, cómo lo hemos aplicado. Uno de los proyectos más interesantes que he hecho últimamente es la atribución de marketing, la atribución de mercadeo. Si avanzamos un poco, les cuento un poco de qué se trata. Por favor, Salvatore, avanzamos una siguiente diapositiva. Este es un caso muy reciente de la empresa en la cual trabajo. Se llama Credit Sesame, es un banco digital en San Francisco, uno de esos neobanks. En los meses de noviembre y diciembre, muy agresivamente la empresa quería crecer su base de clientes, es decir, atraer clientes a los servicios financieros que estamos tanto ofreciendo como presentando a nuestros socios. Entonces se lanzaron una serie de campañas de marketing tanto en redes sociales como mensajes directos, como incentivos, como mensajes en el app directamente y otro tipo de cosas. Muchos de esas campañas se hacen como experimentos de tipo A/B testing, que son muy conocidos. Es decir, tengo una muestra aleatoria partida, a unos les ofrezco un incentivo, a los otros no, y simplemente mido la diferencia. Esas pruebas A/B testing son muy buenas y son en general muy ampliamente usadas, pero solamente me dicen si ese funciona relativo al control, al grupo de control o no. Pero no me dice si funciona mejor en combinación con otros incentivos o con otras promociones y qué tanto lo hace en relación con esas otras cosas. Algunas veces es simplemente muy difícil hacer ese tipo de pruebas. Entonces, como les digo, si uno hace televisión, redes sociales, mensajes directos, incentivos, al final de cuentas va a ser pero muy difícil saber qué funciona y qué no funciona. La pregunta entonces que nos hicieron los ejecutivos a nosotros, bueno, ustedes son los científicos de datos, ustedes son los genios de este tipo de cosas, dígame, ¿qué funcionó y qué no funcionó? ¿Cuál es su recomendación? ¿Cuál es su punto de vista? Obviamente una pregunta a veces es muy intimidadora, Adriana. Si a uno el vicepresidente o el presidente de la empresa, el CEO, le decía a uno eso, pues uno realmente se pone a pensar y bueno, ¿yo qué sé? ¿Yo qué tengo? ¿Qué herramientas cuento para poder responder esta pregunta, por lo menos de la forma más satisfactoriamente posible? Haciendo cuentas, yo me puse a pensar, bueno, yo tengo modelos predictivos. Yo sé construir modelos predictivos. ¿Qué puedo hacer con ese tipo de algoritmos de Machine Learning? Bueno, resulta que si yo tengo todos esos datos que observo, es decir, al cliente número 1 le envié este tipo de incentivos, al cliente número 2 esta otra combinación de incentivos, sucesivamente así. Además tengo las variables demográficas, psicográficas y las variables de comportamiento. Y al final sé qué cliente suscribió al servicio y qué cliente no se suscribió al servicio. ¿Por qué no entrenar un modelo de la misma forma que les conté de los perros y gatos, de la misma forma que les conté de los clientes que se queman y no se queman? Con la diferencia de que en este caso el modelo va a aprender
también los pesos relativos de cada una de las intervenciones de mercadeo. ¿Se me hago entender? Entonces, al final de cuentas, como yo tengo bastantes miles de clientes y bastantes diferentes combinaciones de los incentivos de marketing a los que fueron sometidos estos clientes y los puedo etiquetar, puedo entrenar un modelo exactamente igual al de clasificación anterior. Eso no responde a la pregunta de la atribución. Eso simplemente me da a mí una idea de la importancia relativa de cada uno de los incentivos de mercadeo que yo hice, pero no me dice cuál trabaja mejor o peor necesariamente. Entonces hicimos un truco interesante, que fue, ¿qué tal entonces si entrenamos el modelo aprende estos pesos, volvemos y aplicamos el modelo a toda la base de clientes, pero en vez de las intervenciones reales, ¿qué tal si simulamos todas las posibles intervenciones a las que un cliente pudo haber sido sometido? Es decir, artificialmente estamos partiendo el comportamiento real y lo que se observó en el mercado con unos escenarios simulados. En este caso simulamos 5 intervenciones de marketing, 2 a las 5 son 32, es decir, 32 escenarios. Entonces a cada cliente le predecimos la probabilidad de convertir, de suscribirse en cada uno de esos 32 escenarios. Es decir, estamos aplicando un modelo de estos a escala. Entonces, se pueden imaginar la complejidad porque yo tengo varios cientos de miles de clientes, multiplicado por 32, me dan un montón de escenarios, pero lo que yo estaba interesado era realmente aprender cuáles combinaciones habían sido mejor. Pasamos a la otra slide, por favor, Salvatore, para seguir con esta historia. Este texto simplemente les cuenta lo que hicimos. El modelo aprende los pesos relativos de las variables, aprende basados en esa etiquetación, y lo que hacemos es simulamos y ponemos esas simulaciones juntas y las comparamos. ¿Me das la siguiente slide, por favor? El gran problema de la predicción de esos tipos de escenarios es que cualquiera de estos escenarios tiene un gran sesgo en las predicciones. Eso es algo que es muy importante también tener en cuenta. Los modelos de marketing, especialmente en marketing, tienen predicciones altas que son para muy pocas personas. Es decir, acuérdese, no estamos hablando de una exactitud del 90, ni del 95, ni del 100%. Estamos hablando de exactitudes mucho más bajas en marketing. Entonces, cualquier escenario va a tener un comportamiento de estos de una cola muy larga de la distribución. Entonces, lo que estamos viendo en este caso es cómo se distribuyen los clientes basado en un escenario particular de predicción. Perdón que se me fue el micrófono por unos segundos. No sé si me perdieron un poco ahí. Entonces, última frase que dijiste, Mario. La última frase, bueno, entonces simplemente volver a repetir que el gran problema para comparar esos escenarios simulados, una vez de que los hicimos, está la distribución del número de personas que estarían en cada una de esas bandas de predicción, es altamente sesgado hacia la izquierda. Es decir, la barra que está en 0 es altísima y la barra que está en 80-90% es bajísima. Entonces es una cosa completamente sesgada. ¿Cómo se comparan esos escenarios cuando son altamente sesgados? El promedio sería algo muy engañoso. El promedio sería algo que no compararía muy bien este tipo de escenarios. Entonces lo que hicimos fue otra técnica estadística que se llama Bootstrap, que es simplemente muestreo con reemplazo, una técnica ampliamente conocida en estadística. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, por la magia de algo que de pronto la mayoría de ustedes vieron en la universidad, que se llama el teorema del límite central, cuando uno hace ese tipo de cosas, se convierte en una bella curva normal. Ese es el gran poder de la matemática, el gran poder de la estadística, que algún genio por allá como Euler se imaginó en la 1750 y que ahora nos está sirviendo mucho para hacer atribuciones de mercadeo. Entonces, para contarles la historia más sucinta, estamos combinando, obviamente, modelos de Machine Learning, estamos combinando modelos de simulación, estamos combinando modelos de muestreo con reemplazo para entender cuáles de esos escenarios fueron los que mejor produjeron suscripciones
en la base de clientes. Entonces, cuando uno los ve así ya de forma normal y uno ve las campanas, ya uno empieza a ver cuál de los escenarios es mejor en promedio y cuáles son las colas de los escenarios, y empieza uno a desagregar y a segmentar clientes basados en esos escenarios. Es decir, el mejor escenario no quiere decir que sea mejor para todo el mundo, es mejor en promedio. Y ustedes ven que los escenarios, aún el que está de último, tiene una cola bastante extendida hacia la derecha, para la cual es mejor. Entonces, la combinación de esos modelos estadísticos le empieza a uno a dar la intuición y la respuesta a esos problemas. ¿Qué funcionó? ¿Qué no está funcionando? ¿Y para quiénes funciona esto mejor? Es decir, sin entrar en cosas demasiado sofisticadas, con las herramientas analíticas que teníamos, pudimos hacer este problema de atribución. Basado en eso, entonces, cuando uno ve los 32 escenarios, desde el mejor hasta el peor, uno empieza a ver denominadores comunes, como las redes sociales están funcionando muy bien, pero unos incentivos que se llaman sweepstakes, que parecen como loterías, estaban funcionando terriblemente, estaban siendo en detrimento de los otros incentivos. Entonces, con esas recomendaciones pudimos no solamente recomendar en qué invertir más, sino en qué dejar de invertir. Esto realmente tuvo mucha resonancia en la empresa y está guiando todo el plan de inversión de este año de la empresa. Y de nuevo, fue una pregunta que surgió naturalmente de los ejecutivos y que respondimos de la mejor forma posible con las herramientas analíticas que tenemos. Ese es el primer caso que yo les quería compartir, Adriana. No, pero pues está increíble. Además, si esto funciona para este tipo de organizaciones, ¿cómo no va a poder funcionar? Y me atrevería yo a decir incluso de una manera increíble, potenciando los resultados que puedan tener compañías en América Latina, en donde sus competidores todavía no están tan despiertos y todavía no están aplicando también la ciencia de datos a sus propios procesos, porque creo que ahí también aquel dicho de el que pega primero pega dos veces, pues bueno, hay que saber quién va a ser el que va a pegar, y en marketing de atribución confirmadísimo que sí funciona. Esto ya Mario acá nos lo acaba de contar. A mí en la universidad no me dieron clases sobre los límites centrales, ni mucho menos. Me enseñaron de pronto cómo hacer que la diapositiva se viera bonita o cómo preguntarles a nuestros invitados distintas cosas, pero lo cierto sí es que en múltiples campos podemos llevar estos temas y estas soluciones para impulsar los resultados. Yo misma conozco casos de medios de comunicación, casas de medios gigantescas en Iberoamérica, que gracias a la ciencia de datos, y creo que de pronto va por el lado, cómo empiezan a entender a esos usuarios, a esas audiencias, en el caso de los medios, para entender qué les resulta más atractivos y seguir tomando decisiones de negocio. Así que, Mario, siguiente caso, porque acá queremos seguir escuchando esos argumentos con los cuales uno después le dice al jefe, oiga, creo que esto sí nos va a sumar. Con gusto, Adriana, con mucho gusto les cuento otro par de pequeños casos. La siguiente diapositiva tiene esto fue un caso en Uber, donde estábamos analizando las ventas cruzadas. En inglés se denomina cross-sell o venta cruzada. Es decir, de los clientes que yo ya tengo que están comprando o suscribiéndose a mis productos, ¿a cuál de esos les puedo vender un producto adicional? Y por esas cosas de que todos sabemos del marketing, pues entre más productos tiene un cliente con una empresa, más tiende a permanecer y más leal es ese cliente con la empresa. En este caso, lo que se hizo en el caso de Uber fue empezar a ver de los pasajeros cuáles eran los más aptos para ofrecerle también el sistema de comida de Uber Eats. Uber Eats, en el momento en que nosotros estaba arrancando, pero era arrancando de forma muy, muy exponencial, muy grande, y obviamente los clientes principales pues eran la gente que ya conocía Uber, que ya tenía la aplicación y que estaba montando en sus carros, ¿no? Tomando sus... Entonces entrenamos unos modelos de predicción para saber a cuáles clientes eran más propensos de pasarse de pasajeros adicionalmente a empezar a ordenar comida.
Para resumir y para describir lo que estamos viendo en la gráfica, es una gráfica de las predicciones del modelo en el eje horizontal contra las tasas de conversión actuales que se tienen en el eje vertical. Algo que pueden notar inmediatamente es que las predicciones, pues obviamente pueden ser muy altas, del 70, el 80 o el 90%. Sin embargo, las conversiones, como ustedes pueden ver en el eje vertical, solamente son del 12, del 13, del 14%. Entonces hay una discrepancia grande y de nuevo vamos al cuento de que los modelos de marketing tienen unas exactitudes relativamente bajas, del 70, del 65, etcétera. Pero ojo con esto, que el modelo predice probabilidad de convertirse no quiere decir que el 90% de esa gente lo vaya a hacer. Pero cuando yo divido esa gráfica en 3 grandes bloques y miro las tasas reales de conversión, las tasas de conversión cuando el modelo predice altas tasas son del 14, del 15%, mientras que las tasas reales de conversión de las personas que el modelo dice que no son de el 0.01%, del 0.2%, del 1%. Es decir, tenemos una diferencia de 15 veces la tasa real de conversión. Es decir, que el modelo diga que es 80, 90 o que diga que es 1 o 2 es irrelevante. Lo que importa es que la tasa real de conversión es de 15 veces. Entonces, la discusión que uno puede tener con la gente de marketing es, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Dejamos que se sigan convirtiendo orgánicamente como lo están haciendo porque es bastante bueno? ¿O le damos un incentivo para acelerar ese crecimiento? ¿O le damos un incentivo a la gente que está como en la mitad para tratar de acelerarlos hacia la parte hacia la derecha? O no gastemos más esfuerzos, sino gastemos más incentivos a la gente que está a la izquierda, porque esa gente no se va a convertir. Entonces esas son las decisiones y son las intuiciones que uno puede empezar a tomar cuando compara esos modelos y las exactitudes bajas. Ese era el segundo modelo y tengo otro caso un poco más interesante también, que si tenemos tiempo lo podemos discutir como tú quieras, Adriana. Yo creo que le podemos dar un par de minutos, pero a propósito de esos incentivos, una palabra que tú has usado mucho acá en esta conversación, porque es buenísima y obviamente surte efecto. Pues yo debo decirles que hay un par de atractivos incentivos que vamos a estar compartiendo entre toda nuestra comunidad de BD Guiders, todos aquellos que suman a las conexiones de BD referente en procesos de formación y desarrollo de habilidades para los entornos digitales, además de acompañamiento en proyectos y desarrollo de soluciones en inteligencia artificial, Internet de las cosas y todas estas líneas de tecnologías de la cuarta revolución. Y es que, por si se les antoja profundizar un poco más en estos temas, el señor Mario Vinasco en sus tiempos libres escribe libros y tiene para nosotros una cortesía, obviamente, de la mano de BD Guidance, y es que nos va a regalar 2 de sus libros. Pero tal vez lo más chévere es que vienen divinamente descargados en un par de Kindles que ustedes podrían recibir al final de esta conversación. Ya les vamos a contar un poquito cómo va a estar diseñado este espacio. Así que, ves, yo tenía que hacerles el anuncio porque toca usar los incentivos así como tú bien lo has referido, Mario. Sigue, por favor, te escuchamos. Muy bien, Adriana. El último caso que tengo para mostrarles y compartir con ustedes es un caso también reciente en el que estábamos trabajando. Si por favor avanzamos a la siguiente diapositiva, Salvatore, donde estábamos haciendo análisis de cohortes. Los cohortes o los cohorts en inglés son una clasificación, una segmentación muy útil para comparar clientes de acuerdo a ciertas características comunes. De ahí viene la palabra cohorte. Una de las cohortes más comunes es la gente que entra al servicio durante un periodo determinado. Es decir, la gente que entró el mes pasado, la gente que entró en diciembre, la gente que entró en enero. Pero también se puede hablar de un cohorte por género, por ejemplo, hombres y mujeres, o jóvenes, maduros, etcétera, etcétera. Se puede hacer un cohorte por prácticamente cualquier variable que uno tenga.
lo importante de los cohortes, si avanzamos a la siguiente slide, por favor, es medirlos de forma consistente, no basados en días calendario, sino en días desde el evento que causó el cohorte. Por ejemplo, si estamos haciendo cohortes por género, pues entonces tomamos todas las mujeres y todos los hombres desde que entraron al servicio, desde que se suscribieron, y el día 1, el día 2, el día 3 de cada una de esas personas es con relación a la fecha donde ellos entraron, no a la relación calendario. Entonces, cuando uno hace ese tipo de cosas, empieza a ver este tipo de curvas, es decir, las curvas de conversión de los cohortes. Entonces, la curva no solamente le muestra a uno los días que la curva toma para saturarse, sino cuál es la saturación de esa curva. Entonces, uno va a empezar a ver que hay unos cohortes que maduran y se registran mejores que otros. Entonces uno empieza a ver ese tipo de cosas. Bueno, vamos a invertir en este, vamos a invertir en aquellos, vamos a traer este tipo de clientes que son los que se están convirtiendo a unos niveles mejores, que son los que están haciendo, les está haciendo ventas cruzadas mejores, o se están suscribiendo, etcétera, etcétera. Es una herramienta relativamente antigua de marketing, no es muy nueva. Los cohortes es una herramienta que yo por lo menos conozco desde los 90. Ahora, ¿qué es lo interesante con Machine Learning? Porque ese es el tema de hoy, inteligencia artificial. Lo interesante es que de la misma forma que esas redes neurales aprenden a clasificar imágenes o aprenden a clasificar clientes entre los que abandonan y los que no abandonan, o aprenden la importancia relativa de los pesos de las intervenciones de marketing, también aprenden la representación de esas curvas. Porque si ustedes notan, la curva como tal no es una curva suave, es una curva que tiene pues unos escalones, porque así ocurre en la realidad. Entonces el Machine Learning lo que hace es aprender la representación matemática más correcta, que predice mejor esos cohortes. Ese es uno de los grandes beneficios del Machine Learning. El otro gran beneficio, si avanzamos a la siguiente slide, a la siguiente diapositiva, es que al final de cuentas, ¿cómo construyo yo esos cohortes? ¿Cómo los hago yo? Los hago basados en el número, en la semana en la que se registraron, basado en el género, basado en la edad, basado en la ciudad, el estado, ¿o en qué? Uno de los subproductos de un modelo de Machine Learning es la importancia relativa de cada uno de los factores que entran al modelo. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los clientes y las variables demográficas, psicográficas y de comportamiento, el modelo de Machine Learning me produce una gráfica como la que estamos viendo en la pantalla, con la importancia relativa de cada uno de esos factores. Entonces me dice, para el caso de los choferes de Uber que abandonan la plataforma, los factores más importantes son los pasajeros, el número de viajes que fueron en dirección contraria a su casa cuando ya terminaba su turno, etcétera, etcétera. Entonces uno puede tomar esas variables de acuerdo al modelo de Machine Learning y construir los cohortes de acuerdo a esas variables. Entonces estamos viendo un poco de usos creativos. Ustedes, si han podido percibir, lo que hemos hecho es tratar de combinar técnicas creativamente de un montón de otras disciplinas, sin entrar mucho en la sofisticación matemática, pero hacer esas combinaciones para responder esas preguntas interesantes. ¿Cómo construyo mis cohortes? Construyámoslos basado en lo que dice el modelo, que son cosas importantes. Y cuando yo hago eso, veo que las curvas se convierten de tal forma que la saturación es tal forma, entonces yo empiezo a decir, interesante, si este cohorte se satura al 25% y toma 30 días para hacerlo, ¿qué tal si le ofrezco $10 o $20 para que abran la cuenta antes de tiempo? Es decir, empiezo a jugar con ese tipo de cosas y empiezo a decir, por este precio y por esta inversión y por esta cantidad de dinero, yo puedo acelerar esta curva o la puedo aumentar del 25 al 30. Y eso es lo interesante de este tipo de modelos, que le permiten a uno empezar a hacer esas preguntas de ¿qué tal si? En inglés se dice what if. ¿Qué tal si hago esto? Y empezar a hacer esos escenarios. Entonces uno empieza a combinar esos modelos de forma creativa y empieza a proponer ese tipo de cosas. Entonces, el valor realmente de un científico de datos no solamente es en el hacer ese tipo de modelos y presentarlos, sino en empezar a hacer esas conjeturas y empezar a sugerirlas como parte del plan de la empresa, del plan estratégico de la empresa. O sea,
yo he visto esto, ¿qué tal si hacemos aquello? Estas son las cuentas, eso será lo que nos costaría, pero ese sería el beneficio potencial basado en ese tipo de cosas. Entonces les quería dejar pues esas inquietudes y pasamos a la última slide ya para, creo que ya continuamos ahí simplemente para mostrarles lo del libro. Quería, Adriana, contarles pues esos 3 casos, esa intuición, esas ideas, digamos esa combinación de diferentes modelos y pues quería dejarlos con esas inquietudes, quería dejarlos con esas, como con esa chispa de dudas, de preguntas, de intuiciones que se despiertan y que empiezan a conectar con el mundo del Machine Learning. Les pido apoyo que nos pasen en la siguiente diapositiva, porque además lo que tenemos en este momento en pantalla es obviamente la portada del libro del cual les estaba hablando, que vamos a tener un par de súper regalos, combo de Kindle con el libro de Mario descargado. La intuición detrás de la aplicación del Machine Learning en el marketing analítico, donde Mario presenta, obviamente con mucha más profundidad de lo que pudimos ver en esta conversación, y vamos a tener acceso a ello. Vamos a abrir el espacio a un par de preguntas, Mario, si te parece bien. Acá empiezan a llegar algunos comentarios. Nos hablan obviamente de que está súper atractivo el libro, de que lo quieren. A mí me están llegando acá mensajes por el chat general, también por el chat privado, felicitándote, agradeciéndote. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta en este momento o se le ocurre de aquí, Adriana, yo quisiera simplemente decir algo, es que pues obviamente el libro está en inglés, el libro puede ser descargado digitalmente en pasta dura, pues a Colombia va a ser un poco difícil enviarlo, pero yo sé que ustedes en BD Guidance lo van a publicar, lo están en el proceso de traducción y pues sería muy interesante podérselo obsequiar a la gente en pasta dura, pues porque es un poco más tangible. Total. Seguro tú eres uno de esos súper digitalizado en el pensamiento, pero que todavía prefiere la lectura en papel. A mí también me pasa mucho, pero también soy fanática de poder llevar toda mi biblioteca con la Kindle. La experiencia de lectura está buenísimo. Mario, nos preguntan si quienes están interesados en más casos, si tienes tú o conoces algún repositorio o lugar de referencia, una fuente que tú consultes normalmente para saber dónde están esas tendencias. Así como uno podría decir, si está buscando datos y referencia, puede buscar en Statista o alguna de las firmas consultoras. No sé si tienes alguna fuente de referencia que puedas darnos para rastrear y profundizar más información. Diana, sí, hay una plataforma muy famosa que se llama Kaggle, K-A-G-L-E. Es una plataforma de competencias de resolución de casos de Machine Learning, donde muchas empresas alrededor del mundo dicen, yo tengo este problema, doy $5,000 al que me lo resuelva, por decir algo. Ajá. Entonces, esa parte de que es trabajo, son casos prácticos y entonces hay equipos por todo el mundo que compiten por ese tipo de cosas, no solamente por el dinero, sino por el prestigio. Y normalmente muchos de ellos son completamente abiertos, es decir, la descripción del caso, cuál es el problema, cuáles son los datos detrás de ese problema, y los que ganan deben normalmente publicar la solución. Entonces es un recurso muy importante. Kaggle.com es uno de esos. Y obviamente las plataformas de aprendizaje como Coursera y como Udacity, esos también tienen cursos que son muy interesantes. Y las conferencias, o sea, yo soy invitado pues a muchas conferencias donde comparto pues este tipo de casos y también escucho pues de otros presentadores donde comparten este tipo de casos. Yo trato de darle a esto un formato un poco más diferente, que es un formato menos académico, más práctico de combinación. Entonces, exactamente como lo han escuchado hoy de mí, no sabría decirles en dónde, pero pues yo creo que en Kaggle y en otras de esas plataformas pueden encontrar mucha información.
Pues yo sí sé dónde, Mario. Yo sí les voy a contar dónde y eso es parte de BD Guidance y el ecosistema de formación y de conexiones que tenemos ahí. Antes de avanzar, pero dejemos acá datos en pantalla. Mientras tanto, voy a compartirte la última pregunta que vamos a responder por esta vía, pero si nos siguen haciendo llegar otras preguntas, las podemos compartir luego con Mario, y nos dicen: ¿qué lenguaje de programación es más conveniente para trabajar en Machine Learning y el procesamiento de datos? Por ahí alguien se atrevió a dar una respuesta. Yo voy a dejar a Mario porque no tengo ni idea. Sí, hay dos grandes campos que son el Python y la R. Realmente R es más académico, la gente que está en las universidades todavía usa mucho R, pero en la industria, específicamente en Silicon Valley, se usa mucho Python. Nosotros lo usamos casi que exclusivamente en Uber y en Facebook, casi que exclusivamente, porque es un lenguaje amigable, un lenguaje avanzado y un lenguaje que tiene muchas librerías abiertas para ese tipo de cosas. El lenguaje R o R es un lenguaje más antiguo. Hasta hace unos pocos años tenía grandes ventajas sobre Python, era que tenía muchas más librerías, pero en este momento las librerías están a la par. Entonces yo diría, desde el punto de vista de elegancia y desde el punto de vista de legibilidad, el Python es mejor. Bueno, pues ahí tienen el dato. Y dos anotaciones. Mario no se nos va a ir todavía porque nos queda contarles un pedacito final, pero adicionalmente alístense la mecánica por la cual vamos a entregar nuestras dos Kindles con ese auspicio de BD Guidance. Va a ser enviar un correo electrónico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es más fácil tener la trazabilidad y porque así nadie nos dice que en la red social apareció primero el comentario del uno o del otro, todas esas variaciones que de pronto en otra conversación Mario nos ayuda a resolver por qué en unos aparece uno primero y otros otra persona, pero lo que vamos a hacer es enviar un correo electrónico. Yo les voy a decir el correo en este momento, pero la pregunta se las voy a contar más adelante. Acá en el equipo técnico nos va a ayudar poniendo el correo electrónico, que es talentoti@bdguidance.com. ¿Y para qué? Esta es una ayudita, porque quiero que esos dos con el libro vuelen. Mientras tanto, les quiero contar de ese espacio en donde ustedes y sus organizaciones van a poder tener esas conexiones con expertos en el tema de Machine Learning y su aplicación en distintos ámbitos y en distintos sectores. Y es el programa impulsado por BD Guidance, una de las organizaciones referentes desde Silicon Valley hasta América Latina en el desarrollo de habilidades para las organizaciones que están en evolución digital. Datos aplicados a la toma de decisiones y optimización de soluciones, es decir, lo que nos estaba diciendo Mario, convertido en un programa donde las organizaciones, los líderes de negocio, van a poder conversar y entenderse con los líderes de las áreas técnicas y resolver en conjunto y con acompañamiento estos proyectos, retos de negocio que puedan resolver de Machine Learning. Programas de 32 horas, casi como retos de innovación ágil, que están centrados en cómo se desarrollan sesiones sincrónicas y asincrónicas, donde se puede complementar adicionalmente con el acceso a licencias de data, uno de los escenarios referentes mundiales en términos de desarrollo de habilidades para el mundo digital. Así que el gran reto y la gran puerta que abre el programa Datos es 32 horas para encontrar soluciones. Y con esta idea, yo quiero que avancemos por acá. Todos están muy ansiosos con ese correo, pero lo cierto es que necesitamos entender que
todo este discurso, toda la historia que nos contó Mario, así como todo lo que se cree y fundamenta la construcción del programa Datos desde BD Guidance, es que las organizaciones son más efectivas con datos, pueden llegar a serlo, pero eso solo sucederá si tiene sentido y si logramos hacerle ver y que todos los líderes tomadores de decisiones de las organizaciones entiendan el poder y logren, por supuesto, comunicarse con todos sus equipos de TI, de ciencia de datos, para resolver los retos del negocio. Pero para profundizar un poquito más sobre este tema, yo quiero darle la bienvenida en este momento a un invitado muy especial. Él es Leonardo Talero, cofundador de BP Smart, desarrollador de modelos predictivos basados en algoritmos de Machine Learning y uno de los mentores líderes de nuestro programa Datos. Leonardo, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Muy bien, Leonardo. Cuéntanos, ¿cómo se estructura este programa? Claro, bueno, nosotros queremos darles todas las herramientas y enseñarles un poco sobre cómo exactamente hacer esto, pero enfocarlos muy bien hacia su objetivo. Yo conozco que reconocemos que hay personas que saben mucho más del tema de desarrollo, por aquí preguntaron sobre el lenguaje, qué lenguaje se debería utilizar, pero hay otras herramientas más allá de eso, hay herramientas más, un poco más gerenciales, por decirlo así. Si ustedes son gerentes, son directores en sus empresas donde trabajan, también pueden hacer ese tema de Machine Learning o inteligencia artificial. No necesariamente tienen que irse hasta el punto de desarrollo. Vamos a enseñarle cuáles herramientas las pueden usar, cuáles herramientas les permite hacer una prueba de concepto muy rápida. Ya llevándolo a la realidad, al tema de poner los modelos en ambientes productivos, ¿cierto? Sí se va a necesitar de habilidades de desarrollo. Entonces vamos a cubrir diferentes áreas, diferentes tecnologías, va a estar enfocado para diferentes perfiles también. Entonces, los bootcamps técnicos vamos a estar básicamente enfocados en la creación de este tipo de modelos, en la ideación, en la prototipación, en todo ese tipo de cosas, para que ustedes mismos puedan desarrollar los modelos dentro de su empresa, en las horas que son asíncronas, como ya les mencionaron, que puedan dedicarle el tiempo suficiente y puedan hacer la tarea en casa, por así decirlo. En este caso sería pues en la empresa. ¿Qué vamos a ver? Básicamente fundamentos de Machine Learning. Vamos a tener Machine Learning for Managers, vamos a tener Machine Learning for Developers, Machine Learning for Marketing y como ya les mencioné, pues son diferentes herramientas, diferentes lenguajes, diferentes formas de verlo, pero bueno, para todos va a haber un poco. Entonces, bienvenidos y gracias por estar acá. Pues Leonardo, gracias a ti por habernos acompañado y miren, Leonardo viene también con incentivos, así a propósito de uno de los temas fuertes que nos compartió Mario. Señores y señoras, tenemos dos incentivos en este momento puestos sobre la mesa. Uno, copien el código BD Guiders porque este les va a otorgar un 35% de descuento en nuestro programa Datos. Y voy a pedirle al equipo que nos comparta vía chat la dirección, la URL del programa para que obviamente puedan ver más en detalle. Pero entonces, vamos a cerrar nuestra sesión de hoy en esta conversación impulsada desde el ecosistema de BD Guidance con la gran pregunta. Ya saben, todos tienen el correo al cual deben enviar sus respuestas. Los dos primeros correos que ingresen con estas respuestas completicas, por favor, que ingresen a talento.ti@bdguidance.com, van a poder ser los merecedores de una Kindle. Bueno, vamos a tener 2 Kindles con el libro de Mario descargado en ella para que puedan consultar.
La pregunta del millón es: ¿cómo aplicarías Machine Learning con marketing en tu organización? Y compártanos 2 ejemplos, lo más específicos que puedan, a partir de las referencias o de otras ideas que ustedes puedan tener desde la conversación que tuvimos con Mario o de su propia práctica. ¿Cómo aplicarías Machine Learning con marketing en tu organización? 2 ejemplos de cómo lo harían. Sus correos a talento.ti@bdguidance.com. Tienen toda la información en pantalla. Acabo de dejarles también la pregunta para que la tengan de referencia, y mientras tanto les cuento un poquito más de algo muy, muy interesante del programa Datos, y es que a diferencia de muchos otros programas que pues están muy pocos en distintas plataformas en las cuales se puede aprender de, digamos, el código y la formulación del modelo, lo interesante es que el programa Datos está definido a partir del acompañamiento. Por supuesto, se desarrollan las competencias y habilidades de los distintos perfiles, pero tiene ese foco de acompañamiento. Y otro de esos valores de referencia es que lo que también agrega muchísimo valor, y lo hace distinto a muchos otros, es que se crea un escenario a través del programa para que conversen y se aterricen esas conversaciones de negocio sobre el negocio entre los líderes tomadores de decisiones de distintas áreas. Bien puede ser marketing, bien puede ser recursos humanos, legal, financiera, producción, etcétera, etcétera. Y todos aquellos quienes están trabajando en ciencia de datos y las múltiples formas en que se puede aplicar para agregar valor al negocio. Bueno, yo estoy esperando acá que en el backstage me cuenten quiénes son nuestros 2 primeros correos en ingresar a esta bandeja de mail de talento.ti@bdguidance.com. ¿Cómo aplicarías Machine Learning con marketing en tu organización? 2 ejemplos. Los tenemos, así que acá me están compartiendo. El primero de ellos dice, de los clientes, los ejemplos son Uber y Neobank, que los mencionó Mario. Y nuestro ganador es Johan Pinzón López. Johan, felicitaciones. Obviamente ya tenemos tu correo, así que te vamos a contar por ahí. Y el siguiente ganador, que titula Quiero la Kindle, dice que puede funcionar asistiendo ejercicios de segmentación, entendiendo las variables que influyen en la toma de decisiones de los consumidores y asistiendo el desarrollo de productos exitosos. También ayudando a entender la dinámica organizacional de los empleados y llevando esto a redefinir espacios de trabajo. Juan Manuel Velázquez, nuestro segundo ganador de la Kindle en estas conversaciones. Comunidad, muchísimas gracias por haber